Primero, mapa conceptual de las propiedades de los elementos. Las propiedades de los elementos son las características de los elementos que están relacionadas por su ubicación en la tabla periódica, de acuerdo a su número atómico. Las propiedades de los elementos son las siguientes. Radio atómico es la medida de dimensiones de un determinado átomo y también es la distancia que separa el núcleo del electrón más externo. Electronegatividad mide la mayor o menor atracción que un átomo ejerce sobre el par de electrones de un enlace con otro átomo. Energía de ionización es la energía mínima necesaria para arrancar un electrón a un átomo aislado de su estado fundamental. Afinidad electrónica es la energía desprendida cuando un átomo capta un electrón. La afinidad electrónica es una propiedad inversa a la energía de ionización. En un periodo aumenta hacia la derecha, por regla general, y en una familia aumenta al disminuir el radio, puesto que así el núcleo manifiesta con mayor poder su fuerza atractiva. Carácter metálico. Se puede definir como una transición gradual en el carácter de los elementos. Se basa en el nivel metálico de cada uno de los mismos, ya que estos son un poco electronegativos, es decir, que ceden fácilmente electrones. Segundo punto, primera respuesta. Metales. Son elementos químicos de alta densidad, en su mayoría sólidos. Se caracterizan principalmente por tener un brillo propio y ser buenos conductores de calor y electricidad. No metales. Son elementos presentes en la parte derecha de la tabla, excepto el hidrógeno, caracterizados por ser malos conductores de calor y la electricidad. Semimetales. Son elementos que presentan características o propiedades intermedias entre no metales y metales, caracterizados por ser brillantes, sólidos, con temperatura de fusión elevada, semiconductores de electricidad y semiconductores térmicos. Segunda respuesta. Los metales se emplean en casi todos los aspectos de la sociedad moderna, desde el transporte hasta la energía, desde la vivienda hasta la atención sanitaria, desde la alimentación hasta la tecnología. Se innova rápidamente para desarrollar aleaciones cada vez más útiles para aplicaciones cada vez más amplias y más especializadas, como por ejemplo el aluminio en la arquitectura, en los utensilios de cocina, en los motores y adornos, el cobre en la industria eléctrica, en la fabricación de monedas y vajilla y adornos, y el oro en la fabricación de joyas y monedas, y elaboración de piezas dentales. No metales, como por ejemplo el carbono, en la fabricación de instrumentos para cortar láminas delgadas, grafito, fabricación de electrodos, lápices, como combustible en forma de hulla, atrácita, lignito y gas natural. El oxígeno como principal fuente de respiración de los seres vivos y también para... Tercero, los elementos conocidos como actínidos y lantánidos se encuentran ubicados en la parte inferior de la tabla periódica. Bloque F. Responde. ¿Qué características generales presentan estos elementos? Respuesta. Actínidos. Las propiedades de estos elementos son similares entre sí, debido a que poseen una disposición de los electrones alrededor del núcleo, que le confiere dicha similitud. En cualquier átomo, el número de cargas positivas del núcleo es igual al número de cargas negativas, o sea, los electrones, que lo rodean. Lantánidos. Los lantánidos son un grupo de elementos que forman parte del periodo 6 de la tabla periódica. Estos elementos se llaman tierras raras, debido a que se encuentran en forma de óxidos y también junto con los actínidos son elementos de transición interna. B. ¿Qué similitud existe en configuraciones electrónicas? Son inestables atómicamente y conforman el llamado bloque F en la tabla periódica, ya que su última capa de electrones de valencia está ubicada en los orbitales del tipo F. C. ¿A qué periódicos pertenecen estos elementos? Respuesta. Los lantánidos pertenecen al periodo 6, es decir, tienen 6 niveles de energía. Los actínidos pertenecen al periodo 7, es decir, tienen 7 niveles de energía. En la siguiente tabla se muestra la configuración electrónica, el grupo en la tabla periódica y algunas propiedades de 3 elementos que se han simbolizado como M, G y T. El número del grupo indica el número de electrones de valencia.
Ahí podemos ver la gráfica. La forma más correcta de clasificar los elementos M, G y T es: A. Todos son no metales. M y G son metales y T no metal. C. Todos son metales. D. G y T son metales y M metal. La respuesta correcta sería D. G y T son no metales y M metal. Quinto, la configuración electrónica más probable es la respuesta A: 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 y 3p6, ya que el átomo neutro J tiene 17 electrones y el ion monovalente negativo, entonces serían 18 electrones. Sexto, la respuesta correcta sería la A: tiene mayor tamaño atómico que el elemento S y que el elemento Fr. Séptimo, A. El radio atómico del sodio es menor que el del rubidio, porque el sodio posee menos electrones y el rubidio tiene mayor cantidad de electrones. B. Esto se da a que la energía de ionización en el grupo de la tabla periódica irá aumentándose así: 1A, 2A, 3A. Y esto se da porque aumenta de abajo hacia arriba, de abajo hacia arriba. C. Es el cesio. Se debe a que solo tiene un electrón en su nivel más externo y está muy alejado del núcleo, a la vez que está apantallado por lo que su carga nuclear efectiva es la menor de los propuestos. D. Elemento con menor afinidad electrónica del grupo 14 es el fleborio, debido a que él está ubicado de último es el berilio, de radio atómico pequeño, radio atómico más pequeño que el resto, se comporta químicamente como elemento del grupo con menor carácter metálico. Bueno, y del punto 8 la respuesta es la C, que uno tiene mayor radio atómico que el elemento ubicado en la posición 3. Punto número 9. Forma correcta. A. C. A. I. N. B. B. N. A. M. G. S. C. I. C. B. I. S. B. P. N. D. B. A. S. E. S. I. F. Décimo. Sería A, elemento A es el cloro, elemento B es el aluminio y elemento C es el litio. Entonces quedaría así: en el A quedaría el litio es mayor que el aluminio y el aluminio es mayor que el cloro. Y en el B, ordenado por la electronegatividad, es el cloro es mayor que el aluminio y aluminio mayor que el litio. Respuesta D. F menor P menor AI menor CR, ya que la energía de ionización en un grupo varía de abajo hacia arriba, mientras que en un periodo varía de izquierda a derecha. Bueno, del punto 12 la respuesta es la B. Los elementos F y J se encuentran en el grupo 2, mientras que A, B, C y D son del grupo 3. Bueno, del punto 13 la respuesta es la A, porque a medida que aumenta el periodo disminuye la electronegatividad. Punto 14. Esta es la sopa de letras. 15. Características de elementos químicos: aleaciones, capa externa, no metales, gas. Clasificación de elementos químicos: actínidos, metales, transición, no metales, halógenos, gases nobles, actínidos y lantánidos. Ley periódica: grupos o familias: transuránicos, actínidos, lantánidos. Organización de elementos en la tabla periódica: 7 periodos horizontalmente, escalera derecha, izquierda, números romanos, tierras raras.